4 motociclistas se esfumaron en una carretera al norte de México. No hubo rastro de cuerpos, de motores, ni siquiera de huellas. Solo una chaqueta colgada en una rama seca, como si alguien la hubiese dejado allí para que fuese encontrada. Nada más, nunca más. Durante años el silencio fue la única respuesta. Las familias hablaron a medios, recorrieron desiertos, se adentraron en pueblos fantasmas, pero nunca encontraron más que rumores, historias distorsionadas y un nombre que los locales no se atreven a pronunciar después de la medianoche. Hoy, 30 años después, un cuaderno empolvado aparece dentro de una caja sin remitente, con fecha sellada de 1995. Su contenido ha dejado perplejos a todos. Lo que allí se narra podría ser la pieza final de un rompecabezas que nadie quería completar. Pero ¿y si la verdad fuera peor que cualquier teoría? Suscríbete a Ecos del Silencio. Si este diario revela el final de esta historia, lo contaremos aquí. Corría el año de 1994. México atravesaba un clima político tenso, pero en las comunidades rurales del norte del país, el tiempo parecía estancado. Entre sierras secas y carreteras olvidadas, se encontraba el tramo más temido por los conductores locales, la Ruta Estatal 45, también conocida por los pobladores como la Línea de los Perdidos. No aparece en todos los mapas, y quienes viven cerca prefieren tomar rutas más largas con tal de no pisarla. No por temor a accidentes o baches, sino por las historias. Una de ellas narra que en ciertas noches los faros de los autos comienzan a parpadear como si algo pasara frente al vehículo. Otros aseguran haber escuchado gritos lejanos, pasos sobre el techo del coche o, lo más aterrador, haber visto a alguien caminando en la oscuridad, con los ojos vendados. Los protagonistas de esta historia eran inseparables desde la secundaria. 4 amigos con sueños de aventura y un amor profundo por la velocidad y la libertad. Julián Reyes, 24 años, líder del grupo. Tenía una moto negra con detalles rojos y era conocido por su personalidad protectora. Ex militar, silencioso y reservado. Ramiro Contreras, 23 años, el bromista, siempre cargaba una cámara de video y registraba todo. Decía que algún día editaría un documental sobre sus viajes. Elías Duarte, 25 años, el más creyente. Llevaba un rosario colgado en el espejo retrovisor y no salía sin encomendarse a San Cristóbal. Mateo Ibarra, 22 años, el más joven y tímido. Dibujaba en su libreta todo lo que veía. Tenía talento para el arte, pero miedo a las alturas y a lo inexplicable. Los 4 decidieron recorrer el norte del país en moto como parte de una promesa. Ver juntos el amanecer en el Mar de Cortés antes de que uno de ellos, Julián, se mudara a Estados Unidos por trabajo. Salieron de Chihuahua el 12 de agosto de 1994. El clima era caluroso, el cielo estaba despejado y la música sonaba fuerte en sus auriculares. En los primeros días, todo fue como lo soñaron. Paisajes majestuosos, comida callejera, risas bajo las estrellas. Se hospedaban en moteles baratos, acampaban junto a las carreteras y cada noche grababan una bitácora de viaje con la cámara de Ramiro. Todo quedó registrado. El 15 de agosto cruzaron por un pequeño pueblo llamado San Gregorio, donde se abastecieron de gasolina y preguntaron por el camino más directo hacia el oeste. Un anciano en la tienda les habló de la Ruta 45. No pasen por ahí de noche. Mejor tomen la vía por Delicias. ¿Y eso por qué? Porque hay cosas que el desierto no entierra, solo las esconde. Ramiro rió. Pensó que el hombre solo quería asustarlos. Julián, en cambio, tomó nota. Elías se persignó. Y Mateo dibujó al anciano con ojos oscuros y manos huesudas.
Esa misma tarde, los 4 motociclistas decidieron tomar la Ruta 45. Querían llegar antes del anochecer a un punto marcado en su mapa como Mirador del Águila, un lugar elevado desde donde, según viajeros anteriores, se podía ver todo el valle iluminado por las luces de pueblos distantes. Entraron en la carretera poco antes de las 17:00. El sol comenzaba a descender y la ruta era estrecha, sin señalización, flanqueada por cerros secos y cactus gigantes. No había postes de luz ni estaciones de gasolina. A las 18:15 hicieron su última grabación. Ramiro apuntó la cámara hacia Julián, que decía entre risas: «Si no volvemos, que alguien suba esto a la tele, ¿no?». Mateo se ve de fondo con cara preocupada. Sostiene algo entre las manos. Una pequeña libreta. Su cuaderno. Fue la última imagen registrada de los 4. Esa noche no llegaron al mirador, no encendieron fogatas, no hubo más grabaciones, no se comunicaron con sus familias. Al día siguiente no aparecieron en ningún punto esperado del itinerario. Primero, las madres llamaron a los teléfonos, luego a hospitales, luego a la policía. La respuesta fue siempre la misma: no hay registro de accidentes, pero tampoco había señales de ellos. 2 días después, un pastor encontró algo en una curva pronunciada del kilómetro 72 de la Ruta 45. Era una chaqueta de mezclilla, colgada cuidadosamente en una rama seca de mezquite. En uno de los bolsillos había un encendedor, una estampita de San Cristóbal y un mechón de cabello amarrado con hilo rojo. El hallazgo de la chaqueta marcó el inicio de una búsqueda frenética. No había sangre, no había señales de accidente, solo aquella prenda colgada con delicadeza, como si fuera un mensaje o una advertencia. ¿Pero qué ocurrió en las horas anteriores? ¿Hubo señales que presagiaban la tragedia? Para responder eso, hay que regresar unos días antes del suceso, porque, aunque ellos no lo sabían, algo los observaba desde antes de entrar en esa carretera. La grabación del 13 de agosto muestra al grupo acampando cerca de una zona conocida como El Saucillo. En el video, Ramiro filma a Mateo dibujando. Julián afina su moto y Elías parece absorto leyendo su Biblia. En un momento, Ramiro enfoca a Julián y dice en tono de burla: «¿Desde cuándo le rezas a los cerros, hermano?». «No estoy rezando. Estoy escuchando». ¿Escuchando qué? Hay algo allá arriba que no quiere que pasemos. La broma no fue tomada con risas. De hecho, en el video se puede sentir una tensión nueva, un silencio forzado. Mateo, que normalmente era el más reservado, comenzó a comportarse de forma errática. Dibujaba obsesivamente una misma imagen, un círculo de tierra con motocicletas apagadas alrededor, y una figura central, sin rostro, que parecía derretirse. En la tienda de abarrotes de San Gregorio, la dueña recordó que Elías pidió comprar 4 escapularios. Dijo que no se sentía tranquilo, que algo en la carretera le hablaba en sueños. La mujer le ofreció una medalla bendecida por un sacerdote que había visitado el pueblo meses antes. Elías la aceptó, la besó y se la colgó al cuello con manos temblorosas. Al salir, según testigos, Mateo se detuvo frente a un espejo oxidado colgado en el poste de luz. Observó su reflejo por varios minutos y luego preguntó: ¿y si ya estamos muertos? Julián lo empujó suavemente, intentando aliviar la tensión, pero sus ojos reflejaban preocupación genuina. En los días posteriores al suceso, las familias entregaron a la policía varios objetos personales que los muchachos habían enviado por correo desde el camino: postales, cassettes, cartas. En una de las grabaciones de voz enviada por Ramiro a su hermano, se escucha:
Todo va bien, pero Julián está raro. Dice que algo le sigue desde el segundo día. Elías ora todo el tiempo y Mateo no para de dibujar ese círculo. Anoche escuchamos ruidos, como si alguien caminara en círculos afuera de la tienda. No había nadie. En otra carta, Julián escribe a su madre: si no te escribo mañana es porque decidimos avanzar sin señal. Pero si no vuelvo en una semana, busca en la ruta 45. No le digas a nadie más. Era como si anticiparan el peligro, como si supieran que estaban siendo llevados hacia algo. La madrugada del 16 de agosto fue registrada parcialmente en una cinta de audio. La calidad es mala, pero se alcanzan a distinguir voces tensas. Julián, no vamos a separarnos. Mateo guarda el cuaderno. Ramiro, ahí está otra vez. Alguien cruzó el camino. Elías, no está solo. Hay más detrás. Mateo, no tienen ojos. Luego, silencio. Un pitido prolongado y estática. Ese fue el último registro conocido de los cuatro. 0645. Un vecino del rancho Los Álamos, cerca del kilómetro 71, reportó haber oído motores durante la madrugada. Dijo que eran potentes, como motocicletas, pero que se detuvieron de golpe, como si se apagaran todas a la vez. 0710. Una señora que vendía tamales en la entrada de un camino vecinal aseguró haber visto una figura parada sobre la carretera. Describió que no caminaba, sino que flotaba levemente y que no tenía rostro visible. A su lado, algo parecido a un bulto oscuro que desapareció con el viento. 0820. La policía recibe la denuncia de desaparición. Se activan protocolos de búsqueda. 10:35. Un grupo de voluntarios encuentra la chaqueta. Ninguna señal de las motos ni de los jóvenes. Ni huellas. Ni marcas de freno. Solo arena perfectamente lisa. La chaqueta colgada no tenía rasgaduras. Estaba seca, limpia. No parecía haber pasado una noche al aire libre. Tenía bordado el nombre de Mateo. Dentro del bolsillo, junto al mechón de cabello, había un dibujo. Una nueva ilustración del cuaderno. 4 puntos oscuros en la carretera, una luna negra y una sombra alargada que los cubría a todos. El dibujo estaba fechado el 10 de agosto, 6 días antes del suceso. Nadie pudo explicar cómo había predicho la escena. La tinta estaba seca, la hoja amarillenta, sellada por el tiempo. No había forma de que lo hubiera hecho después. Las familias exigieron una búsqueda intensiva, helicópteros, perros rastreadores, brigadas enteras de voluntarios se desplegaron por la zona, pero no había indicios. Las motos no dejaron huellas. No hubo marcas de derrape, ni escombros, ni sangre. Elías, que llevaba un rosario de madera, nunca fue encontrado. Pero una semana después, un niño del pueblo halló ese mismo rosario colgado en la reja de la iglesia local, con el nombre Elías, tallado cuidadosamente en el reverso. ¿Quién lo dejó ahí? ¿Cómo llegó hasta allí? La policía dijo que probablemente fue una broma cruel, pero las madres sabían que no era así. Lo que hace este caso tan desconcertante no es solo la desaparición, sino la precisión con la que todo lo demás siguió su curso. Los teléfonos de los jóvenes dejaron de emitir señal al mismo minuto. Las cuentas bancarias no se movieron jamás. Ninguno de sus amigos recibió mensajes, pero algo aún más extraño ocurrió con la cámara de Ramiro. Días después, un trabajador municipal encontró una cámara de video tirada junto a un basurero en Camargo, a más de 80 kilómetros del lugar. Al revisar la grabación, solo había un fragmento nuevo, 12 segundos de video, mostrando una carretera vacía, con una figura al fondo, inmóvil. La cámara se detuvo. La batería inexplicablemente aún tenía carga.
La desaparición de los 4 motociclistas en la Ruta 45 se convirtió rápidamente en un caso emblemático, no por la magnitud mediática, sino por la ausencia total de lógica. 4 adultos jóvenes con rutas definidas, rastros de voz, objetos personales, y sin embargo, ni una sola pista concreta. Todo lo que quedaba eran las voces, las imágenes en video, un cuaderno inquietante y el silencio del desierto. La policía estatal clasificó el caso inicialmente como desaparición voluntaria. Según su hipótesis, los 4 podrían haberse desviado para evadir responsabilidades o bien habrían cruzado la frontera por rutas clandestinas. Las familias rechazaron rotundamente esta versión. Julián tenía un empleo programado en EE. Ramiro había comprado una nueva cámara días antes del viaje. Elías participaba en grupos religiosos y Mateo nunca salía sin avisar a su hermana mayor. Además, ninguno de los documentos oficiales, pasaportes, cédulas, tarjetas, fue utilizado tras el 16 de agosto de 1994. El caso fue cerrado temporalmente en 1995, a falta de pruebas o pistas nuevas. Pero para la comunidad local, el misterio apenas comenzaba. Los habitantes de San Gregorio, el Táscate y comunidades cercanas comenzaron a relatar experiencias extrañas tras el suceso. Un joven jornalero aseguró haber visto las 4 motos estacionadas bajo un mezquite a las afueras de un rancho abandonado. Cuando volvió con su padre, no había nada, ni las marcas de las ruedas. Un par de cazadores nocturnos afirmaron haber encontrado, en pleno desierto, un campamento con mochilas, cobijas y dibujos clavados en los cactus. Todo desapareció cuando regresaron con linternas. Una anciana comenzó a vender pequeñas estatuas de cerámica representando la sombra de la ruta. Su nieta decía que ella hablaba con Julián por las noches. Con el tiempo, la carretera fue apodada oficialmente como la Ruta de los 4, y cada aniversario del suceso aparecían flores, velas y dibujos anónimos colgados en árboles o postes. 30 años después, en marzo de 2024, el Archivo Municipal de Camargo recibió un paquete sin remitente. No tenía nombre ni dirección clara, solo una nota. El tiempo no borra lo que no ha terminado. Dentro había un cuaderno con la tapa de cuero gastada, el mismo que Mateo llevaba durante el viaje, confirmado por análisis caligráficos. Era auténtico. No era una réplica. Estaba intacto, salvo por el polvo. Las primeras páginas eran familiares, dibujos de paisajes, motos, retratos de sus amigos. Luego empezaban a cambiar, a tornarse oscuros. Aparecían ojos flotando, puertas en mitad del desierto y símbolos que nadie había visto antes. Y entre ellos, una figura constante, una sombra que se alargaba sin rostro, con los brazos abiertos como alas. La última página tenía una sola frase: no era una carretera, era una boca abierta. Cuando el cuaderno apareció, la noticia se viralizó localmente. Fue entonces que un exagente retirado, Leonel Barrera, quien había trabajado brevemente en el caso en los años 90, decidió volver al lugar. Leonel tenía 78 años y aseguraba haber guardado un secreto durante 3 décadas. En una entrevista informal con un periodista regional, dijo lo siguiente: nos prohibieron seguir escarbando. Alguien de arriba ordenó cerrar el caso. Pero yo vi las marcas de círculos enormes sobre la tierra, como si algo hubiese girado sobre sí mismo a gran velocidad, como un torbellino, pero plano. El cuaderno lo vi antes. Estaba en manos de alguien que no era del equipo. Se lo llevaron y ahora reaparece justo donde lo predije.
Leonel indicó que, si los dibujos eran reales, el sitio exacto del suceso no era el kilómetro 72, sino un punto más al norte, un antiguo cruce de caminos donde en los años 70 se reportaron fenómenos similares y donde, según él, desaparecieron 2 agentes de tránsito en 1973. Siguiendo las pistas del cuaderno y los relatos antiguos, un grupo de investigadores independientes decidió visitar el lugar en abril de 2024. Entre ellos estaba Valeria Reyes, sobrina de Julián, quien tenía apenas 1 año cuando su tío desapareció. Valeria documentó todo para su canal de videodocumentales. El grupo llegó al punto señalado por Leonel y por los dibujos. Una intersección olvidada, cubierta de tierra y espinas, sin señal de caminos visibles. Allí, al excavar unos centímetros, encontraron algo. Un pedazo de vidrio negro, perfectamente cortado en forma de pentágono. Restos de plástico derretido. Un pequeño relicario con una foto de Mateo y su hermana. Y lo más desconcertante, una cinta de casete con la etiqueta "No escuchar de noche". La cinta aún no ha sido reproducida públicamente. Desde el regreso del cuaderno, múltiples teorías volvieron a circular. Fenómeno paranormal. Se habla de un punto de fractura entre planos. Una zona donde el tiempo y el espacio no operan igual. Donde se escucha lo que no está y se ve lo que nunca pasó. Experimentos secretos. Otros creen que la Ruta 45 fue usada por el gobierno para pruebas tecnológicas o psicológicas. El silencio sobre la desaparición sería parte de una operación encubierta. Culto regional. Algunos testimonios mencionan una comunidad aislada en las montañas que practica rituales ancestrales. El rosario, los dibujos, los símbolos en el cuaderno serían pistas de un contacto con este grupo. Entidad antinatural, el elemento más temido, el sin rostro. Aquello que ha sido dibujado tantas veces por Mateo. Algunos creen que no es una figura imaginaria, sino algo que vive en la carretera, algo que se alimenta del miedo y de la repetición. Las familias han aprendido a vivir con el dolor, pero nunca con la duda. Con el cuaderno reaparecido, la esperanza y el miedo resurgieron. No se trata solo de saber qué pasó, sino de qué podría pasar si se continúa hurgando. Una de las páginas del diario tenía escrito: "No intenten entender. Solo recuerden, el camino no lleva a ninguna parte, porque ya están dentro". A pesar del escepticismo de muchos, los dibujos, las coincidencias, las fechas y el testimonio del agente retirado parecen entrelazarse con una precisión perturbadora. ¿Y si no se trata de un caso sin resolver? ¿Y si se trata de un ciclo que se repite cada ciertos años? El diario de Mateo no solo trajo recuerdos, trajo ecos. Ecos de algo que nunca terminó, de una historia que se reescribe a sí misma en cada página, en cada dibujo, en cada silencio dejado por las palabras que no pudieron escribirse. La tinta de esas páginas parece hablar incluso cuando nadie las lee. Hoy vamos a escuchar fragmentos de ese cuaderno, leídos en voz baja, como si despertáramos algo que no quiere ser recordado. 14 de agosto. Ramiro dice que no siente miedo. Yo sí. Siento como si estuviéramos siendo empujados hacia un lugar, como si cada decisión ya estuviera tomada por alguien más. Julián habló esta mañana mientras dormía. Dijo: "Deténganse, deténganse", una y otra vez. Cuando despertó, no recordaba nada. La carretera se repite. Dibujé el mismo árbol 5 veces y cada vez parece más cerca, como si nos vigilara. Vi a alguien al lado del camino. No tenía rostro, pero sé que me miraba. Y por un segundo, creo que me reconoció. 15 de agosto.
Hoy, Elías dejó de rezar. Dijo que Dios no escucha en esta parte del mundo. Nunca lo vi llorar así. Julián ya no lidera. Ahora seguimos la sombra. Todos la vemos. Ramiro la graba, pero la cinta no registra nada. Esta noche no vamos a dormir. Nos quedaremos juntos con los motores encendidos. Si no escribo más, fue porque nos abrieron la puerta. La lectura fue realizada por Valeria Reyes. Mientras lo hacía, la cinta se interrumpió 2 veces. El audio se distorsionó brevemente. No hubo fallas técnicas, no en el equipo, pero en ambas ocasiones, la distorsión ocurrió justo al pronunciar las palabras, la sombra. Con la lectura del diario y los objetos encontrados, algunas certezas comenzaron a tomar forma. Mateo presentía el final, no como miedo, sino como resignación. La figura sin rostro estaba presente desde el segundo día. Aparecía en todos sus dibujos, cada vez más nítida. Ramiro trató de documentar la entidad, pero sus cámaras no captaban la figura, solo paisajes vacíos. Elías perdió su fe, y con ella su voz. Su última aparición fue caminando detrás de los otros, sin cruzar palabra. Julián dejó de dar órdenes, solo observaba el horizonte esperando algo, como si recordara lo que aún no había pasado. Todo parece indicar que el evento no fue repentino. Fue un proceso, un descenso, como si poco a poco hubieran entrado a un lugar fuera de las leyes conocidas. Tras el hallazgo del diario, las autoridades reabrieron brevemente el caso, pero nuevamente fue archivado por falta de pruebas verificables. Sin embargo, en círculos independientes, el expediente es considerado un caso emblemático de evento dimensional no explicado y figura en bases de datos privadas sobre fenómenos de alta extrañeza. La comunidad local ha reforzado su creencia de que la Ruta 45 no es simplemente una vía olvidada, sino un umbral, una grieta. No hay final claro. No hay cuerpo, no hay señal, pero hay un diario, un mechón de cabello, un rosario, una cinta de video y una chaqueta colgada como advertencia. Hay quienes creen que los 4 siguen allí, no vivos, no muertos, solo suspendidos en algo que no entendemos, como un eco que rebota una y otra vez, esperando ser escuchado por alguien que aún no ha pasado por ese mismo lugar. ¿Y tú, qué crees? ¿Huyeron? ¿Fueron víctimas de algo humano? ¿O fueron silenciados por algo que vive más allá de nuestra lógica? Las desapariciones tienen algo en común, el silencio que dejan atrás. Pero hay silencios que no se apagan, ecos que se repiten en los sueños, en los desiertos, en carreteras sin nombre. Tal vez esta historia nunca debió ser contada. Tal vez este video, como el diario, llegó a ti por error o por destino. Pero si alguna vez encuentras una chaqueta colgada en un árbol solitario, no la toques, solo sigue conduciendo. Si quieres saber si algún día descubrimos más pistas de este caso, suscríbete a Ecos del Silencio. No prometemos respuestas, solo relatos que el tiempo quiso enterrar y que alguien decidió desenterrar.